Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la Iglesia Católica celebramos la conversión de San Pablo Apóstol. ¿Sabemos quién es él? Bueno, recordemos un poco su historia. Jesús en su tiempo acá en la tierra nombró a 12 apóstoles, pero Pablo no estaba dentro de los 12. Pablo, inicialmente conocido como Saulo de Tarso, no llegó a conocer a Jesús en persona. Cuando apareció, era un fariseo apasionado que vio el nuevo camino, como le llamaban inicialmente al cristianismo, como una amenaza, y durante un tiempo persiguió a muchos cristianos. De hecho, fue testigo y aprobó la lapidación de uno de los primeros diáconos de la iglesia, Esteban, quien murió frente a él apedreado. Un día iba hacia Damasco, después de haber recibido autorización de los líderes religiosos para perseguir allí a quienes seguían a Jesús. Entonces, en el camino, junto con los que le acompañaban, ve una luz que lo enceguece y escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunta Saulo, quien ha acabado de perder la vista. Y la voz le responde: soy quien estás persiguiendo. Luego Jesús le dice que se levante y que siga hacia la ciudad, que allí le dirían lo que debía hacer. Estuvo en Damasco 3 días, sin ver ni comer nada. Por otro lado, el Señor le dijo a un creyente llamado Ananías que fuera a ver a Saulo de Tarso. Al principio, él se asustó porque sabía quién era Saulo, sabía que perseguía a los cristianos, pero confió en la voluntad de Dios. Posteriormente sería él quien lo bautizaría y luego le ayudaría a huir de los judíos que empiezan a perseguirlo tras darse cuenta que ahora Saulo anunciaba el mensaje de Jesucristo. Allí empieza la misión que se le confió: anunciar a todos los pueblos la buena noticia de la salvación en Jesús de Nazaret, el Mesías esperado. Pablo es el autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, como las cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los gálatas, a los colosenses, a los tesalonicenses y a los filipenses, y las cartas a Timoteo y a Tito. También se cree que podría ser el autor de la carta a los hebreos, pero aún no se tiene certeza de esto. La Iglesia Católica celebra el Día de los Santos, precisamente el día de su muerte, puesto que mueren para este mundo y nacen en la gloria de Dios. Con Pablo, el día de hoy se celebra el día de su conversión, el día en que muere y nace en este mundo. Cuánta sabiduría nos dejó Dios a través de Pablo. Al ser ciudadano romano, también se dice que Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre romano. Y así le llamó Lucas en la mayor parte del escrito en Hechos de los Apóstoles. ¿Tú recuerdas el momento de tu conversión real y de corazón con el Señor? El encuentro con Cristo Jesús cambió la vida de Pablo. De perseguidor se convirtió en apóstol decidido, dando testimonio de su fe con una admirable valentía a lo largo del resto de sus años hasta el martirio en Roma. Pablo se mostró siempre intrépido y nadie le pudo hacer callar. Su amor a Cristo fue el motor de toda su vida. Como él bien lo dice en algunas de sus cartas: para mí vivir es Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sé de quién me he fiado. Hasta que en tiempos de Nerón dio el supremo testimonio en Roma con su vida. Vamos a reflexionar en los 3 mensajes de hoy. Primero, ¿quién creería que sería elegido por Dios? Segundo, camino a la conversión. Y tercero, ¿nos tomamos en serio la misión que Dios nos dio?
Primero, ¿quién creería que sería elegido por Dios? El Evangelio de hoy nos recuerda cuando Jesús, antes de la ascensión, envió a sus discípulos diciendo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado». Pablo no creía, perseguía a los del nuevo camino, a los cristianos. Realmente fueron llamados cristianos muchos años después. Pero terminó siendo uno de los discípulos que trabajó con más ahínco para llevar el mensaje a los gentiles, a los no judíos. ¿Qué es imposible para Dios? ¿Tenemos hijos ateos? ¿Estamos en ambientes a donde a Dios lo han reducido al acomodo humano? Ahora, ¿qué es imposible para Dios? ¿Hemos sentido que Dios no nos llamaría a nosotros por nuestra propia capacidad? Por el bautismo todos hemos recibido este llamado. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no dará fruto. Creemos que la palabra de Dios es un mensaje de esperanza. ¿Ha tocado nuestra vida? Creerlo y proclamarlo a otras personas es vivir ese llamado que nos hizo Jesús hace más de 2000 años y nos lo sigue haciendo todos los días. Oremos hoy por nuestra propia conversión y la conversión de nuestra familia. Si nos creemos producto terminado, no estamos bien. Dios nos quiere con una actitud humilde siempre, una actitud de dejarnos transformar todos los días. Segundo, camino a la conversión. Sigue diciendo el Señor en el Evangelio de hoy que a los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El camino de conversión que vivieron Pablo, los apóstoles y todos los santos viene con dones, carismas y también luchas. Es un camino que nunca termina y que es contrario al mundo. En el mundo, entre más bienes materiales, conocimiento y belleza tenemos, más grande se hace el ego y el orgullo. El camino a la conversión implica que entre más nos da el Señor, más grande debe ser nuestra humildad. Y esto no quiere decir que pretendamos ser humildes, porque seguiríamos a merced de nuestro ego. La humildad es reconocer siempre que nada somos sin el Señor, que lo necesitamos a Él y que todo lo bueno que tenemos es por su gracia y su misericordia. Hay días en los que nos sentimos llenos de la gracia de Dios. Todo fluye y nos sentimos enamorados del Señor. Como hay días en los que nos sentimos alejados de la gracia de Dios y fallamos más de lo que quisiéramos. El camino a la conversión es estar dispuestos a levantarnos cuando nos caemos y no dejar de buscar al Señor. Pablo vivió también momentos de debilidad a lo largo de su vida. Y entonces él decía: ¿por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero? Pero también decía, si hay algo de que enorgullecerme, será de las cosas que muestren mi debilidad, porque sobre ellas reposa la gracia de Cristo. Tercero, ¿nos tomamos en serio la misión que Dios nos dio? Un día, Andrea se sentía muy segura de su fe. Sentía que seguía al Señor a su manera y así estaba bien. Se sentía orgullosa de su vida y su seguridad estaba puesta en su empleo, en los negocios, en una casa bonita, en una buena pareja. Y en cierta forma el éxito le hacía juzgar y señalar a aquellos que ella creía fracasaban en la vida. Entonces vino la crisis. Le despidieron de su empleo. El banco le quitó la casa. La enfermedad cambió su aspecto físico. Y estaba de un momento a otro en los zapatos de aquellos a quienes juzgó y vio un día como inferiores. Sentía como si Dios la estuviera castigando, pero no había hecho nada malo. ¿Por qué tenía que vivir esto?, se preguntaba. Pero allí, en esa noche oscura, vacía del mundo, una mano se posó en su hombro para decirle: yo quiero ser tu seguridad. Yo soy todo lo que tú necesitas.
Entonces, el abrazo de Jesús la envolvió y conoció por primera vez la plenitud. Le buscaba, le anhelaba, tenía sed de su presencia. Y con el tiempo, poco a poco, lo que un día se fue, apareció de nuevo. Un empleo, una casa, la salud. Pero ahora las bendiciones no estaban por encima del dador de ellas. Su actitud hacia la vida era más de gratitud que de orgullo, de humildad y vigilancia, porque ahora sabía que si de algo estaba segura, era de cómo fallaba su propia humanidad. Y aún, a pesar de esas fallas, también estaba segura de que la gracia de Dios la acompañaba en su camino constante de conversión. Ahora buscaba compartir la fuente de su plenitud con su familia y con las personas a su alrededor. Oración. Señor, gracias por tu palabra. Padre mío, hoy nos recuerdas el envío y a través de Pablo nos muestras que no se trata de quién hace méritos para ese llamado, porque es tu amor y tu misericordia que nos llama constantemente. Hoy reconocemos que te necesitamos tanto en este camino de conversión. Hay áreas en nuestra vida a las que nos hemos acomodado y nos hacen daño y nos alejan de ti. Señor, quita nuestra ceguera y déjanos ver que tú lo eres todo y que siendo todo en nuestras vidas podemos anunciar esa plenitud que eres al mundo entero. Con la ayuda del Espíritu Santo. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén.